Hola, estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a tratar un poco una de las más grandes historias que se hayan escrito jamás. Y observen que digo se hayan escrito y no aseguro que hayan ocurrido, porque esa es una libertad que tienen cada uno de ustedes, creer si eso ocurrió en realidad. La Pasión de Cristo, largometraje filmado por Mel Gibson, estrenado en 2004, con una gran controversia que creó. Tratamos hoy parte de la gran historia de Jesucristo. Señores, parte porque esta cinta nos presenta sus últimas horas en la tierra, en lo que se da a llamar la Pasión de Cristo. Desde que lo traiciona Judas Iscariote, lo vende por unas monedas a los hebreos, a los judíos, hasta que lo crucifican, pasando por la tortura que se le inflige, la tortura a la que es sometido ese hombre, porque en ese momento, según esta historia, está en el cuerpo de un hombre, el Hijo de Dios. Repasemos un poco la historia antes de empezar con la reseña crítica de este largometraje. Veamos. ¿Existió Jesucristo? ¿Hay textos históricos que nos hablen de él sin dejar dudas? Bien, nombraré a dos historiadores romanos que vivieron en el siglo I después de Cristo. Flavio Josefo nombra a Cristo. Habla brevemente de una figura, de un rebelde que fue castigado por Poncio Pilato. Poncio Pilatos. Luego está Tácito, que fue gobernador e historiador romano, y también nombra la figura de Jesucristo. ¿Qué ocurre, compañeros? Que no son los manuscritos originales los que se conservan de estos historiadores, sino unas copias realizadas por cristianos. Y algunos historiadores temen que hayan sido manipulados por los cristianos para hacer ver que sí existió Jesucristo. Repito, los textos históricos que nos hablan de Jesucristo no son originales, son copias que pudieron manipular los cristianos. Y hay historiadores que temen o se figuran que fueron manipulados. Sin embargo, otros historiadores aseguran que hay autenticidad en parte de lo que cuentan sobre Jesucristo, que tampoco se le da mucha importancia. No se dice es el Hijo de Dios que vino a la tierra para salvarnos del pecado original a través de la crucifixión, del sacrificio. No. Un rebelde que vino a agitar a los judíos y fue castigado por Poncio Pilatos, porque era el que gobernaba en ese momento en un sitio en el que estaban judíos, romanos, queriendo vivir en cierta paz, la paz romana, después de la conquista. Los cristianos fueron perseguidos hasta el año 313 después de Cristo, en el que el emperador Constantino I permitió la libertad de religión, que cada uno tuviera aquella que deseara, y dejó de perseguir a los cristianos, dejó de castigarlos. Es decir, en el 313 se dice siglo IV después de Cristo, porque a partir del 301 ya estamos en el siglo IV. 280 años después de la muerte de Cristo se permite el cristianismo. De este modo, algunos textos históricos pudieron haber sido manipulados en las copias que realizaban los cristianos. Recordemos que la cultura durante el medievo quedó en manos de los cristianos
de los escribientes. ¿Han visto El nombre de la rosa? Basada en una novela de Umberto Eco. Señores, restos arqueológicos también vienen a afirmar, a dar autenticidad a la historia, porque los sitios en los que anduvo Jesucristo, según el Nuevo Testamento, pudieron existir. Se han hecho excavaciones y se han encontrado pruebas de que aquellos lugares pudieron existir. Todos sabemos que la historia de Cristo, esto de que vino, murió y resucitó, se había contado antes en otras religiones o en otras mitologías. No es algo nuevo. Sin embargo, la historia es perfecta. La historia es tan buena que ha sobrevivido 2000 años, incluso en manos de gente que ha hecho verdaderas burradas, como los papas durante la Edad Media, que tenían concubinas, que aquello... ¿Han leído el Decamerón de Boccaccio? ¿Han leído ustedes el Decamerón? Cuentos. Uno de ellos, recuerdo que un tipo quería saber cuál era la religión auténtica. Marchó a Roma durante la Edad Media, sería el siglo XII, XIII, XIV. Llegó allí y se encontró con que los curas, los religiosos, aquellos, vivían en pecado. O sea, todo aquello con lo que se supone que deberían estar en contra, riquezas, tronos de oro, concubinas, estaba allí. Y el tipo se volvió para su casa y le dijo a un amigo: ¿en verdad que la religión cristiana es la única y verdadera? Y el otro le contestó: pero si me estás diciendo que estaban con concubinas, que se sentaban en tronos de oro, que vivían en pecado. Sí, es la religión auténtica, porque si haciendo eso han resistido tantos años y la gente sigue creyendo, yo separo claramente lo que hizo esa gente, esos papas, esos grandes vividores que se aprovecharon de la idea esencial del cristianismo, que es más bien repartir las riquezas y no quedarse con ellas, como han hecho muchos representantes de la Iglesia Católica, que se han quedado con las riquezas, han estado en las dictaduras de parte de los dictadores, de parte de los ricos, y a los pobres que les den, dejando estas ideas particulares que se pueden comprobar en los libros de historia, todas las verdaderas burradas que hicieron religiosos, desde los frailes, que estaban gordos porque comían bien, mientras el pueblo pasaba hambre, hasta los papas, que, como les digo, llegaron a tener mujeres allí para acostarse con ellas. Recuerdan a los Borgia, vivían a gustito, muchos de ellos. Los Borgia, Madre de Dios Santísima, qué gente. Pero ahora entremos en la película y voy a realizar una crítica breve para no aburrir mucho al personal. Colores, los colores. El azul suele dar una idea de frío, de frialdad, de noche. Comienza el largometraje Tonos Azules. Es de noche. Judas ha vendido a Jesucristo. El actor Jim Caviezel, que es cristiano. Actualmente él desarrolla discursos frente a un público cristiano y les habla de que no hay que tener vergüenza de ser cristianos y creer en Cristo. Entonces este hombre, Jim Caviezel, que me cae bien, es un creyente firme y vivió la pasión de Cristo, casi muere durante el rodaje. Lo vemos en las primeras escenas en tonos azulados, que a pesar de la humedad o el calor
que pueden estar pasando ellos por las condiciones atmosféricas, aquello nos habla de la frialdad del momento. Alguien traiciona a Jesucristo, tonos azules, contrastados con los tonos cálidos anaranjados de el breve momento que vemos en esta cinta que nos presenta la última cena en una forma de analepsis, que aquí llaman flashbacks. Los flashbacks, analepsis. Señores, que el español es muy rico. Analepsis. Breves momentos que recuerdan la vida de Cristo, mientras en la película se desarrolla la tortura, la crucifixión, antes de eso un juicio. Entonces, el uso del color. El día, sin embargo, está retratado de forma natural. Aquello sucedió así, no de otra manera. Que lo dijera el Papa, nuestro Papa, que ya no era tan libertino como los de la Edad Media, pero no se atrevieron a decir en público esta película es lo que fue. Parece que el Papa nuestro, el de nuestra época, lo dijo o no. Hay gente que dice que no. Dentro del Vaticano no podemos dar un criterio sobre una obra que se presenta en público porque bla, 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 bla. Vamos a ver, le están haciendo propaganda a su fe. Y es una buena propaganda porque es una buena película que muestra la dureza de lo que pudo ocurrir. Y ustedes no se atreven a decir eso es lo que fue. Sucedió así. A él le hicieron un juicio rápido, lo torturaron de forma brutal y hay gente que dice no, es una violencia gratuita. Solo queremos ver la parte dulce de la resurrección. O sea, se quieren saltar la manera en que le dieron latigazos, que podría haber muerto, se le podría haber parado el corazón del sufrimiento tan grande de esos latigazos tremendos que le daban dos romanos, uno por aquí y otro por allí. Eso está en el Nuevo Testamento. Coinciden muchas cosas. Desde el principio, cuando uno de los apóstoles le hace daño, aquí vemos que le corta la oreja a un hebreo, a uno de los que viene a capturar a Jesucristo, él la toma del suelo y se la vuelve a colocar en su sitio. Ese milagro está en la Biblia. Yo no estoy diciendo que eso sucediera, sino que está en los textos sagrados, o que los cristianos llaman sagrados. La película es fiel a lo que cuenta la Biblia. El pajarito, ¿verdad que sí? Yo también opino lo mismo. Dejemos que cante la naturaleza. Señores, sí. Sí. ¿Por qué no se utiliza un plano general amplio cuando el romano coge la lanza para clavarla en el torso de Cristo? Que por cierto es un muñeco animado en ese momento, es muy realista aquello. Aquello parece realmente el cuerpo del actor Jim Caviezel. Incluso simula una respiración. Lo pueden ver en cómo se hizo La Pasión de Cristo de 2004. Una especie de documental en el que vemos esa figura robóticamente animada. Pues yo creo que Gibson no colocó la cámara en ningún momento en ese justo instante desde un plano general amplio, porque lo que quiere presentar como en un cuadro es la figura del romano, la lanza y parte del cuerpo de Cristo. Cuando le clava la punta de la lanza, sale algo de sangre y luego agua. Que hay médicos que pueden explicar que de forma natural podría haber salido agua. Pero aquello
se presenta como un milagro ante el romano que lleva tiempo en esta película ya sintiendo algo por la figura de Jesucristo, sintiendo cierto interés o piedad. Porque una de las cualidades que puede tener el ser humano es la piedad, sentir compasión por el dolor ajeno. Y aquí el romano la llega a sentir. La lanza, la famosa lanza que se clavó en el costal de Cristo. La famosa lanza de Longinos. Técnicamente hablando, este largometraje es muy bueno. Ahora sí, se dice, se comenta, se murmura que es el que más muertes ha producido. ¿Por qué? Porque entre el público puede haber personas afectadas por arritmias, ataques al corazón. Su naturaleza ya de por sí es frágil. Si tienes una naturaleza frágil, sufres del corazón, te emocionas fácilmente, pues te va a impresionar aquello, y más en un cine, con la música, con todo oscuro, concentrado en la gran pantalla. A ese hombre lo torturan de una forma monstruosa. Tienen unos instrumentos de tortura terribles que te arrancan la piel, te descuartizan, te sacan trocitos de piel a cada latigazo, que por cierto, rodando la película el actor se llevó un par de latigazos, porque pusieron algo que no se ve porque su cuerpo lo oculta, la cámara delante, él aquí, de rodillas, mientras le dan latigazos, y una placa de metal frenando los latigazos, pero uno de los actores italianos le dio realmente 2 veces. También el actor recibió el impacto de un rayo que lo iluminó por completo, cuenta él mismo. De esto no hay imágenes, pero si lo cuenta él, sobrevivió al impacto de un rayo. Y otra persona del grupo de aquel rodaje también recibió el impacto de un rayo, algo que no suele producirse 2 veces en el mismo sitio. La película está rodada, está grabada con 3 idiomas. El arameo, que es el que se entiende, se supone, así lo afirman los historiadores, que pudo hablar Jesucristo, arameo. El hebreo, que hablan los judíos, aquellos que parece que condenan a ese rebelde, parece no, lo condenan, pero como ellos no son los que aplican la ley, usan la mano de los romanos, que aquí hablan en latín. Es decir, esta película no la encontrarán ustedes doblada al español de España, pero sí hay una copia doblada al español para algunos países de Hispanoamérica, que también la pude ver, esa copia. Pero la intención de Mel Gibson era presentar imágenes como lo hacen los cuadros, sin subtítulos, sin nadie que te explique aquello, sino que tú te emociones, que sientas por esas imágenes mismas, incluso no sabiendo exactamente qué están diciendo. Él pretendía que ni siquiera hubiera subtítulos, pero al final los que ponen el dinero, aunque es una cinta independiente, la cinta independiente que más dinero ha recaudado en la historia, se colocaron subtítulos y se puede sentir la fuerza de las imágenes y también leer lo que están diciendo, aunque los insultos graves que dicen en latín los romanos no aparecen enteramente en los subtítulos. Yo no soy favorable a leer lo que dice Wikipedia y soltarlo aquí delante de la cámara, no. Yo prefiero que aquellos que se llaman críticos de cine desarrollen ideas propias. ¿Qué les transmite la película? ¿Qué metáforas o simbolismos ven en esas imágenes?
Aquí aparece una especie de ángel que puede ser maligno o puede ser el mismo diablo, representado por una mujer que es andrógina. Puede ser confundida con un hombre. No tiene cabello largo, no está maquillada, le colocaron una voz que parece de hombre, un poco alterada para dar miedo, porque como dice Mel Gibson, ¿qué hay más entrañable que una madre con un hijo? Sin embargo, según él, el mal puede ser una ligera vuelta de tuerca, un cambio pequeñito en lo que parece bueno. Madre con hijo, él nos presenta una especie de ángel o diablo con un niño que es en realidad un humano pequeño, de 40 años, lo que solemos llamar enano. Un enano que parece un actor simpático, por cierto. En el documental de cómo se hizo, a mí me pareció un tipo simpático, en unas pocas imágenes que se ven de él. Pues aquí, ese esperpento, esa imagen aberrante de esa mujer que pudiera ser el diablo, con ese bebé de más de 40 años, una imagen distorsionada que crea sentimientos de rechazo o curiosidad. La serpiente, el mal, la serpiente suele representar el mal y una serpiente aparece bajo los pies de esta figura. Por supuesto, no puedo recomendar esta película a las personas muy sensibles que padecen del corazón o que no soportan imágenes muy crudas. Sin embargo, Mel Gibson hizo un corte especial para esas personas después de atender comentarios que le decían: me gustaría que esta película la viera gente de mi entorno, pero no me atrevo porque es muy cruda, es muy violenta. Entonces él pensó, y así lo hizo, un corte en el que se quitan unos minutos de esa violencia explícita, de esos momentos de sangre en los que el cuerpo de Cristo es realmente masacrado. Sin embargo, a los demás, sí, denle una oportunidad, aunque sea la versión recortada, aunque no crean que pudiera existir un Dios que envía a su propio Hijo con el cuerpo de un humano a sufrir aquí para salvarnos del pecado original, para redimirnos. Ciertamente es extraño que alguien cree unos seres, le salgan unos pecadores como nosotros y luego se tenga que inventar estas argucias para intentar salvarnos. Señores, en ustedes queda creer o no. No me alargo más. Hay muchísimas cosas que comentar, pero por razones de salud visual no puedo estar muchas horas editando esto y lo dejamos aquí. Realmente es un largometraje beneficioso para el espíritu porque de alguna manera nos encontramos a seres humanos históricos llevados por una agresividad que no pueden controlar y que además parece hacerles felices porque los romanos festejan, se ríen mientras maltratan a ese pobre hombre que pudiera ser el Hijo de Dios, si es que hay un Dios, ese gran ausente, dirán muchos. La naturaleza cruel del hombre. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Porque esto sucedió. Los romanos crucificaban a la gente, crucificaban a aquellos que cometían delitos para exponerlos luego y que la gente sintiera miedo, que no realizara robos o violaciones. En una ocasión leí
que un romano con cierto poder vio crucificado a 3 amigos suyos y pidió que los sacaran de la cruz y los cuidaran. Solo uno sobrevivió, porque una vez crucificado, el cuerpo está para el arrastre. Te puedes asfixiar, te puede dar un paro cardíaco. Te pueden romper las piernas para que te termines de morir, como le hacen a los 2 ladrones que están crucificados junto a Cristo, el ladrón bueno a la derecha y el ladrón malo a la izquierda, aquel al que un cuervo le saca los ojos, también en la Biblia. Señores, hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Gracias. Las palomas revolotean, los pajaritos cantan, los coches contaminan a placer. Adiós. Recordemos que la cultura durante el medievo quedó en manos de los cristianos, de los escribientes. La Pasión de Cristo, largometraje dirigido por Mel Gibson, en un coche justo cuando estoy hablando, Dios. Cree que hay algo de ese perro ladrando ahora. A veces me gusta coger un momento y analizarlo atendiendo al lenguaje cinematográfico. ¿Por qué no se utiliza un plano general amplio cuando el coche pasa? No. Vamos a dejar que pase, porque una de las cualidades que puede tener un ser humano es la piedad o la compasión. En el documental de